a la Asamblea Nacional, parte del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Avanzada Progresista. Y bueno, a propósito de esta reunión que se celebró ayer en la sede del Parlamento, encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional. Buenas tardes, Bruno, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes, Vladimir. Bien, siempre agradecido de poder hablar contigo y con tus oyentes. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, cuéntanos, ¿qué salió de bueno de esa reunión de partidos políticos y movimientos electorales que participaron junto a Jorge Rodríguez para analizar cambios en la legislación electoral en general? Bueno, lo primero que a mí me parece importante es que se haya retomado una especie de escenario de diálogo único y inclusivo. Eso es lo mejor de ese escenario. Lo que luego vino fue que el gobierno mostró su agenda y también tenemos cosas que decir allí, lo expusimos con las diferencias y con las posibilidades de conseguir consenso para lograr cambios en la legislación electoral, unos para bien de un proyecto y otros para bien de la democracia, pues. Ahora, Bruno, ¿y qué pasa con el 28 de julio? ¿Se pasa esa página? Bueno, yo creo que son unas agendas distintas, ¿no? Yo creo que quienes van a insistir en que ganaron, que son dos sectores, cada quien mostrando su propia visión del asunto, van a continuar en él. Sin embargo, la verdad, y siendo muy pragmático, es que el país continúa y no todo el debate político del país va a girar en torno a eso. Hay agendas paralelas y quien las desarrolle no está cometiendo ninguna especie de traición, sino que está avanzando en la construcción de una agenda política. Sí, pero por ejemplo, en esa reunión no estaban presentes representantes de la plataforma unitaria y me imagino que es por la controversia que hay en torno al tema electoral. ¿Es posible un diálogo político sin que participe, un diálogo político que resuelva problemas políticos en el país sin que participe esa facción tan importante del electorado que obtuvo, de acuerdo pues a las cifras que ellos mismos dan, cerca del 70% del resultado, de los votos? Ellos estuvieron ausentes porque quisieron. Ahí quedaron las sillas vacías de Un Nuevo Tiempo, de la MUD y del MPB. Estaban ahí sus sillas y pues parece que fueron convocados. Si yo tuviera una controversia pendiente con el gobierno, no desaprovecharía ni un solo escenario para expresarla. Ahora, ¿cuál fue el planteamiento que ustedes hicieron allí? Bueno, ahí el gobierno convoca para modificar las leyes electorales, sobre la base de la idea de que el artículo 130 constitucional de alguna manera permee las leyes electorales y se convierta en una especie de limitante para quienes lo violen, para quienes violen el artículo 130 para participar de las contiendas electorales que vengan de aquí en adelante. Yo que fui en representación de Avanzada Progresista, dije que yo, por supuesto, prefiero, y te lo he dicho a ti en varias oportunidades, prefiero las leyes que promuevan una visión democrática y republicana de la política y no las leyes que de alguna manera sirvan para limitar y para limitar y para restringir, para prohibir. Bueno, en ese sentido nosotros dijimos las cosas que creemos que son indispensables discutir en relación con el panorama electoral venezolano. En primer lugar, nosotros somos partidarios de modificar algunos principios constitucionales para que se construya una democracia más robusta. Por ejemplo, somos partidarios de eliminar la reelección indefinida, somos partidarios de eliminar el referéndum revocatorio por cuanto se ha convertido en un tema más conflictivo que favorecedor de la democracia. Igualmente planteamos allí un sistema electoral que en el caso de los órganos legislativos, de los órganos deliberantes, respete mucho más la proporcionalidad. Para nadie es un secreto que este sistema electoral favorece a la primera minoría
Yo diría que respete, porque aquí no se ha respetado. Aquí hay una sobrerepresentación. Sí, absolutamente. Pero bueno, digamos que hay un principio constitucional que dice que es proporcional, aun cuando la forma en la que esos dos principios, el de la proporcionalidad y el de la personalización del voto, se contradicen, ¿no? Y de alguna manera la personalización del voto en un escenario tan terriblemente polarizado, lo que hace es sobrerepresentar a la primera minoría, porque la gente vota en tubo. Si va a votar por un sector, vota en tubo por ese sector, y si va a votar por el otro también. Entonces, digamos que debe construirse un sistema electoral que de verdad respete la proporcionalidad. Y aquí han sido afectados por esa sobrerepresentación todos hemos sido afectados. En este momento, la Asamblea Nacional es 90 y tantos % chavista. Sin embargo, ellos sacaron solo el 72%, es decir, con el 72% de los votos tuvieron 20% más. Así es. Exactamente. Y en el pasado le pasó a la Mesa de la Unidad Democrática. En el 2015, la Mesa de la Unidad Democrática, por ejemplo, en Anzoátegui, se quedó con todos los diputados de Anzoátegui salvo uno, y solo obtuvo el 52% de los votos. Entonces, eso es un exabrupto. Si tú obtienes el 10% de los votos, debes tener la posibilidad de estar representado por el 10% de los legisladores, de los diputados o de los concejales. Entonces, ese fue otro de los Ahora, Bruno, fíjate, tú planteabas que esos son temas que hay agendas de agenda, ¿no? Hay discusiones, etcétera. Sí. Por ejemplo, pero, no se abordó el tema de lo ocurrido el 28 de julio, pero tampoco se abordó, por ejemplo, la situación de los presos políticos, porque ¿cómo hablas tú de un diálogo con 2.000 presos políticos, por ejemplo? O 1.500, 1.600, 1.700, no sé cuántos son. Con lo de los muchachos estos que están siendo maltratados, de acuerdo a una denuncia que han publicado las madres, estos muchachos adolescentes que están acusados de terroristas. Sí, bueno, nosotros particularmente en Avanzada Progresista hemos denunciado eso en distintos escenarios. En la reunión de ayer, debo decir que hubo la intervención, y esto para, a honor a quien lo merece, la intervención que más abordó el tema fue la de Daniel Ceballos, por supuesto un doliente del tema de derechos humanos, porque pasó unos cuantos años preso. Él hizo una intervención centrada en el tema de derechos humanos y de la atención a las víctimas de ese día, de los días consecutivos al 28 de julio. Yo creo que abierto ese escenario, desperdiciarlo es absurdo, porque es que una vez que tú estás sentado allí, ¿cómo limitas que el temas como esos no aparezcan? Es inevitable que aparezcan. Incluso, Vladimir, yo diría que el ecosistema que surge de un espacio de diálogo favorece el debate, favorece la discusión, favorece solicitudes como la de atender, cónchale, ese tema. Además, a la Asamblea Nacional le corresponde investigar si esas denuncias son ciertas, y si así fuera, tomar medidas en consecuencia. Yo creo que... Pero fíjate, los diputados deberían tener en el papel, sin necesidad de que la Asamblea apruebe eso, tener el derecho de ir a ver a esos muchachos, por ejemplo, y tienen la obligación de ir a los centros de reclusión a ver si es cierto que los están maltratando, visitar los presos políticos en el SEBIN, por ejemplo, o en la DIGESIN. La época en que yo era diputado, eso se podía. Así es, por ejemplo. Sí, yo recuerdo la época en que eso se podía, como tú dirías. Exacto. Como tú dices. Yo no estoy seguro de que ahora se puede, al contrario, estoy casi seguro de que no. Sí, yo también. Bueno, por supuesto, pero además es un tema también de querer hacerlo, ¿no? Es un tema de que te cierren la puerta y te digan que no pasa, ¿no? Que es otro asunto. Sí. ¿No? Pero hay otro punto que me gustaría saber si lo abordaron, es la posibilidad o la necesidad de que se renueve el poder electoral, por ejemplo, y que se revisen normas como por ejemplo el del financiamiento de los partidos, que lo aprobamos en la constituyente, prohibir eso, ¿no? Se prohibió, y eso a la larga se transformó pues en que hay que buscar fondos para hacer campaña, y el gobierno tiene los fondos del Estado y las alcaldías tienen los fondos de los municipios, y entonces bueno, los ciudadanos que no están en partidos en partidos que gobiernan en algún espacio están fritos. Sí, esos temas se tocaron. Yo particularmente planteé el tema del financiamiento, creo que Timoteo Zambrano también lo hizo. Yo creo que hay varios exabruptos en esa moda que se produjo en los años 90
que intentando despolitizar o despartidizar los organismos, terminaron convirtiéndolos en monopartidistas. Es decir, por ejemplo, yo creo que la conformación del antiguo Consejo Supremo Electoral, con 6 miembros que eran independientes, ponle comillas si tú quieres, y 5 que representaban a los 5 primeros partidos, era un organismo electoral mucho más equilibrado que que ahora cónchale, sencillamente coge línea de Miraflores o de no sé dónde. Entonces yo creo que hay que revisar esa especie de despolitización de los organismos electorales y volver a un esquema en el que los partidos se vigilan entre ellos o llegan a acuerdos con más facilidad. Pero también el tema del financiamiento. La Constitución prohíbe el financiamiento del funcionamiento de los partidos políticos, pero no prohíbe financiar campañas, así como no prohíbe, por ejemplo, programas de educación de la militancia y de los ciudadanos en asuntos relacionados con la democracia, en la creación de una cultura de paz, en la creación de una cultura republicana. Yo creo que eso hay que debatirlo, hay que digamos, generar un poco más de igualdad, de equidad en lo que al alcance de los recursos del Estado tienen los partidos, porque la verdad es que quienes están en el gobierno lo que se benefician es del abuso y de la corrupción utilizando fondos públicos, lo cual también está prohibido. Hubo otras discusiones aquí que surgieron relacionadas con la necesidad, bueno, particularmente Avanzada Progresista lo discutió en su último consejo, en su último CEN, y yo lo planteé ahí. O sea, si nos enfrentamos a una nueva elección el 2025 con este mismo CNE que tuvo una actuación que como mínimo calificaría de vergonzosa, bueno, flaco favor que le estaríamos haciendo al triunfo de esa victoria, de ese proceso electoral. Entonces yo creo que en términos inmediatos hay que discutir una nueva, ponerle caras nuevas a ese Consejo Nacional Electoral. Y en términos estratégicos hay que modificar la estructura misma del Consejo Nacional Electoral. Ahora, por ejemplo, en la ley de partidos políticos, que también se va a modificar, la ley de organizaciones políticas, que rige ¿cuáles serían los cambios que ustedes sugieren? Mira, esa ley es de 1965. Es decir, esa ley tiene apenas 2 años menos que yo. O sea, y yo no estoy chamo, pues. Yo pensé que tú eras un poquito más viejito que esa ley. Sí, y si tú te pones a pensar en todos los cambios que han ocurrido desde 1965 hasta ahora, tú dices, bueno, eso al pasarle revista a esa ley, seguro que vas a encontrarte con un montón de cosas que no aplican. Entonces, sí, es verdad, hay que digamos que revisarla, adaptarla a las nuevas tecnologías, a los nuevos tiempos, a nuevas realidades, pero también flexibilizar la posibilidad de constituir organizaciones políticas. Claro, eso por supuesto parte de un debate también sobre otros temas con respecto a la legalización, los criterios, por ejemplo, para la legalización de los partidos, sí, que no puede ser discrecional como está aplicándose ahora, ¿no? Correcto. Te doy una tarjeta si participas en tales condiciones, te la quito si no me gusta el candidato, etcétera. Eso que hemos visto, pues que caracterizó todo este proceso previo a las primarias y también durante el proceso electoral, ¿no? Aquí hubo pues partidos que les eliminaron la tarjeta, el MAS, un partido histórico, por ejemplo, pero además también ha habido la judicialización de los partidos, todo este tema que hemos visto ya que es recurrente, ¿no? Sí. Bueno, fíjate, yo diría que el nudo gordiano de todo este tema es que durante 25 años, Vladimir, aquí todos los sectores políticos han estado negándose entre ellos. Es decir, la democracia solo es viable si tú creas un escenario político donde pueda haber los principios democráticos no sean una dificultad para cumplirlo. Es decir, permíteme explicarme. Es decir, ahí está el principio general de la alternabilidad, ¿no? Pero en un escenario político donde cada quien se siente el bueno y siente que el otro es el malo,
donde todos se niegan los unos a los otros, es muy difícil que tú le entregues el poder a quien consideras el malo de la película. Entonces hay que salir de esa especie de maniqueísmo que nos heredaron 200 años de historia, de heroísmo, de esa visión positivista y romántica que tiene la historia de Venezuela, donde tú te sientes, entonces el mundo está dividido en buenos y malos, en patriotas y realistas, en escuálidos y revolucionarios. Entonces, si ese escenario político no se cambia, y no se cambia a través de un diálogo franco, de un diálogo serio, y seguimos con estas experiencias vergonzosas en las que uno inventan la aparición de una especie de ejército mercenario que hace una recaudación para venir a invadir Venezuela, y los otros creen que están signados por la providencia para defender la revolución proletaria. Entonces estamos muy mal. El futuro de la democracia y de los principios democráticos está hipotecado por esa visión heroica de la política, ¿no? Porque entonces lo que permea es el lenguaje de la guerra, el lenguaje de no ni un paso atrás, no volverán. Entonces esas cosas no sirven para la democracia. Ese no es el ambiente ideal para la república. El ambiente ideal para la república es lo que pasaba históricamente en la nunca bien ponderada Cuarta República. Usted perdió y se va para la oposición, usted ganó y se va para el gobierno. Pero si el ambiente de tensión es ese, sencillamente lo que se está generando es una especie de virosis en la cual nadie le va a entregar el poder al otro, o el que tenga el poder no lo va a entregar porque cree que está cediendo no la conducción de la república, sino que se está cediendo la victoria del proletariado o la victoria de la libertad. Esta especie de exageración histriónica de la política venezolana tiene que cesar, y no hay otra forma de que cese sino mediante la negociación y el diálogo. ¿Cómo lograr que se sienten precisamente que hay una posibilidad de diálogo político para entrarle al duro tema del 28 de julio? Pues la plataforma unitaria y el gobierno, ¿eso es imposible? Bueno, lo primero que tiene que pasar es dejar de decir, no, yo no me siento con los feos, no me siento con los gordos, no me siento con los rojitos, no me siento con los amarillos, yo me siento con quien sea. Hay que sentarse, hermano. Eso es lo primero que hay que evitar. Esa especie de necedad en la cual tú te abstienes, porque lo que le tienen más miedo a las redes que a la posibilidad de avanzar en un diálogo franco, ¿no? Entonces, si tú tienes una oportunidad de sentarte con Jorge Rodríguez y todos los representantes del polo patriótico y la desperdicia, bueno, por muy mal camino vas. Entonces, ¿cuándo de verdad sí se van a sentar? Ese empeño de sentarse de espaldas a la gente. Si yo me siento, pero en México, o en Barbados, o en Noruega, no vale, siéntate ahí frente a las cámaras y di lo que tengas que decir. Di lo que tengas que decir. Probablemente yo dije algunas cosas ayer que le parecieron antipáticos a los compañeros del gobierno, pero lo dije. Y bueno, después verás cuáles son las consecuencias. Mira, y ustedes le dieron un certificado de no fascista para poderse sentar con Jorge Rodríguez. Sí, él dijo que no se iba a sentar con los fascistas. Parece que sí, parece que no somos fascistas. No, qué buena noticia, ¿vale? Nos perdonaron. Qué buena noticia. Mira, Edmundo González dice que el 10 de enero va a tomar posesión de su cargo como presidente electo de Venezuela. ¿Qué piensa al respecto? Bueno, eso es más de una especie de fantasía. Yo no sé si me recuerda a las fantasías animadas de ayer y hoy, pero sí me recuerda mucho al interinato. Se irá a tomar posesión en alguna tasca de Madrid, pero ese es el tema. O sea, tú no puedes seguir abundando en esas especies de necedades en las que se regocija ciertos sectores de oposición, o no puedes seguir intentando ponerle la mano a los bienes venezolanos en el exterior a partir de afirmaciones absolutamente tomadas de los cabellos como esa. Bueno, Bruno, te agradezco mucho. Gracias por acompañarnos estos minutos. Gracias Bruno a ti. Gallo, dirigente del Partido Avanzada Progresista, diputado de la Asamblea Nacional. Ya es tiempo de hacer una pausa.